En este primer sistema, la representación de la figura se hace con líneas simples, donde nos preocupamos completamente del juego de luz y sombra, y los modelos en este caso se representan dibujando sus perfiles o sus contornos y nada más. Los trabajos realizados con esta técnica tienen una expresividad muy especial, llena de delicadeza y elegancia, debido precisamente a la simpleza. Sin embargo, aunque la técnica use líneas simples, estas deben estar muy bien escogidas y trazadas de una forma segura para transmitir la atención necesaria de toda la obra. Básicamente lo que se hace es calcar una figura tomada de una fotografía o de alguna imagen que nos interese de una revista o un libro. Retocamos las líneas claves de esa imagen y obtenemos un resultado muy uniforme. Este tipo de dibujo es característico porque encontramos una línea pareja, homogénea y sin variaciones de grosor. Por eso en clase se identifica fácilmente cuando has calcado un dibujo, aunque en diseño gráfico es una técnica muy usada y productiva. Esta técnica es muy utilizada en el diseño gráfico y en la publicidad, porque es versátil y tiene mucha simpleza, y otorga sutileza y elegancia a los diseños, logotipos, afiches y otros. Esta clase de imagen es apropiada para campañas o líneas gráficas centradas en temas como la moda, la mujer, la niñez, la educación y todo aquello que requiera un tratamiento sobrio. En estos ejemplos podemos notar también que da un aire de tradición. Y es precisamente desde la arquitectura de donde vienen unos análisis acerca de este tipo de dibujos. El dibujo tipo visual contempla las cosas desde el exterior, considera primero el conjunto, analiza después los detalles para finalmente sintetizar sus impresiones parciales en un nuevo todo. Es un observador atento y se comporta como espectador admirativo. Se comienza generalmente por un contorno del objeto a representar y luego se enriquece el dibujo con numerosos detalles. El dibujo de tipo áptico se preocupa mucho menos por la experiencia visual, es esencialmente emocional. Es poco preocupado por las impresiones visuales. Quien hace este dibujo interpreta el capricho de sus sentimientos. La imagen visual es corregida en función de factores personales y las proporciones del dibujo, por ejemplo, pueden estar determinadas por el valor emocional de los objetos. El garabato. Este es el movimiento por el movimiento mismo, donde se producen trazos impulsivos que pueden ser rectos o ligeramente curvos. El garabato controlado se caracteriza principalmente por la realización de figuras cerradas, donde se pasa del pensamiento meramente kinestésico al pensamiento imaginativo. Una característica importante del garabato es la representación de las sensaciones de movimiento, de suavidad o de velocidad. El dibujo preesquemático. En este dibujo se perciben formas simbólicas, ya que cada individuo tiene su particular forma de expresar los elementos cotidianos como la figura humana, animales o construcciones.
Es el comienzo real de una comunicación gráfica. Los trazos son controlados y se refieren a objetos visuales que se perciben a través de la vista hacia la configuración representativa definida. Dibujos esquemáticos. Las formas en esta representación son más definidas. Se desarrolla el pensamiento abstracto, donde se presenta cierto orden en las relaciones espaciales, ya que no son solamente objetos, sino que se establecen relaciones entre ellos. El dibujo realista. Debido al desarrollo de la conciencia visual, se presenta lo que es más atractivo para el individuo con mayor cantidad de detalles. La figura suele ser más estática y se va tomando conciencia de la superposición y la tercera dimensión. Se presenta la profundidad y el espacio a través de claroscuros en algunas ocasiones. Los diseños trabajados con este estilo ofrecen dinamismo, movimiento y una dinámica visual agradable, ya que invita a la mirada a hacer un recorrido por las líneas siguiendo la forma construida. Es muy frecuente en marcas de moda, en marcas deportivas y en todo lo que tenga que ver con la acción y el movimiento. Picasso en muchos de sus dibujos buscaba conectarse con la esencia del objeto y de alguna manera recrearlos, es decir, hacerlos nacer a través de su obra. Y de algún modo este acto de creación de los objetos consistía en nombrarlos a través del dibujo. Para entender esta idea, imaginemos al primer hombre del mundo, llamémosle Adán, cuando observaba por primera vez todas las cosas e iba de una en una mirándolas y poniéndole un nombre a cada una de ellas. Tú te llamas árbol, tú te llamas río, etc. Algo similar pretendía hacer Picasso en sus dibujos. Si dibujaba unas manos, no perseguía representar esas manos en particular o los rasgos de esa persona, sino que dibujaba unas manos que fueran a su vez todas las manos. Su dibujo no se llamaría, por ejemplo, las manos de Yasmín, sino que se llamaría simplemente manos. En lugar de hacer el dibujo de la reina X, apellido X de la ciudad X, titulaba su obra Mujer, o Mujer desnuda, o Mujer con flores, como si fuera un objeto único en esencia, o al menos el primero de todos, como un arquetipo. De esta manera Picasso empieza a crear su propio lenguaje universal, y como él mismo decía, basta una palabra para nombrar cualquier cosa. Solo así el observador podrá ser un creador, bastará que sus ojos recorran la línea que dice desnudo, para crear él mismo un desnudo junto al pintor. En dibujo eso es todo, con eso basta. La abstracción implica una selección basada en la información que se recibe de los sentidos, es decir, todos los dibujos que provienen de alguna forma son en cierta medida abstractos. Picasso creó una serie de litografías de un toro en la cual se iba reduciendo progresivamente la tridimensionalidad, es decir, la información relacionada con el volumen se iba suprimiendo. De hecho, en esta serie de imágenes de un toro, la primera sin duda nos puede recordar a esos animales del arte prehistórico, ya que se trata de un dibujo muy naturalista, en el que se ha detenido en los detalles y en los volúmenes del animal. Ese es el punto de partida y desde ahí nos va a mostrar lo que era su proceso creativo hasta llegar a las líneas esenciales que definen el toro. Y desde luego, si comparamos la primera lámina con la última, es probable que digamos que acaba pintando como lo haría un niño pequeño. Si la primera es la más naturalista, en la segunda nos da la sensación de mayor expresividad, hasta nos puede parecer que tiene una mirada triste. En cambio, en la tercera ya aparecen unas líneas sobre su cuerpo que marcan a la perfección sus músculos y sus huesos. Esas líneas en la siguiente ya son una auténtica disección del animal, que ha sufrido una clara descomposición en diferentes planos, algo que se acentúa mucho más en la lámina 5, donde ya se nota algo verdaderamente cubista.
En la sexta ya ha desaparecido cualquier detalle de carácter naturalista. Ya solo vemos formas geométricas en blanco y negro. En la séptima y en la octava nos va mostrando solo la estructura del animal, mientras que el siguiente paso consiste en que desaparezcan las superficies coloreadas, algo que ocurre en la lámina novena. Todos son líneas sin rellenos. Todavía es más simple en la penúltima imagen, si bien aquí cobra un protagonismo especial su representación de la cabeza y cornamenta, que se separan del conjunto. Y llegamos al último estadio en esta peculiar transformación. Apenas una silueta con el perfil angulado del toro, solo una silueta y que sin embargo proyecta una sombra como en todas y cada una de las 11 láminas. Luego de 11 versiones de la misma figura en la que en cada una se iba despojando de características como la tonalidad, el contraste, etc., solo quedó en la imagen final la forma escueta del toro, en una expresión de dibujo lineal. Esta secuencia de 1941, 1945, 1946 es un ejemplo claro de la abstracción como simplificación progresiva. La abstracción de este ejemplo, denominada abstracción biomórfica, le permitió a Picasso, mediante la economía de líneas, tonos y otros elementos, ganar en fuerza expresiva sin perder la esencia de la figura, ya que nunca se perdió de vista la representación del toro.